Y bueno, chicos, estamos aquí, por supuesto, nuevamente para comentar cositas relacionadas con el Real Madrid, el fútbol, el palancas. Y la verdad es que hay bastantes cosas interesantes aquí mientras me ve el partido de Bellingham con la selección de Inglaterra de fútbol. Mientras empieza el partido de mi selección, vamos a repasar unas cosas muy interesantes que me he encontrado de Jaume Llopis, creo que se llama, creo que es un senador y socio del Barça que, bueno, ha pegado una rajada absolutamente bestial y que, bueno, seguramente a muchos de ustedes les va a parecer interesante. Lo único que les voy a pedir es que se queden hasta el final de este video y sin muchísimo más cuento, damos play. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y lo que les estaba diciendo, y como ya ustedes lo saben, aquí traemos todo tipo de información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y nada, vamos a repasar lo que les estaba diciendo de un directivo del Barça. Vamos a ver algo de J. Jordi, que siempre por querer dejar en mal lugar al Real Madrid termina siendo un ridículo histórico. Creo que esta vez no es la excepción y seguramente como ustedes, perdón, como yo, ustedes se van a reír muchísimo con lo que vamos a escuchar. Entonces, no me voy a enredar muchísimo más con este tema de entrada. Vamos a escuchar a los tres protagonistas porque también tengo algo de un tal Víctor Lozano llorando por el tema este de la sanción a Nacho. Aquí sí que está bastante interesante la cosa, así que atención. Bueno, amigos, quiero que empecemos con el sinvergüenza este del tal Víctor Lozano y que por supuesto lo repasemos juntos. Una puñetera vergüenza y que demuestra una vez más que este club, que está absolutamente protegido en todos los estamentos, juega con unas reglas absolutamente diferentes al resto. Esta entrada que estamos viendo no es de menos de 4 partidos, porque pone en gravísimo riesgo el estado de salud, el estado físico del rival. No solo no le caen 4, le caen 3, sino que le rebajan a 2. Es esto lo que tienen que soportar los 19 equipos restantes de la Liga Española. Que haya un club que tiene sus propias reglas, que hace lo que le da la gana porque controla todo, controla los estamentos, controla los árbitros, controla la mayoría de medios de comunicación y por tanto controla el relato, etc. Una puñetera. Aquí arriba hay otro videito también que les voy a colocar. Se voy a tratar de colocar aquí rapidito porque también es interesante lo que comenta el hombre. Ya es un poquito más corto, pero bueno, al final nos da una idea clarita aquí de esto y de la clase de personas que estamos escuchando. Así que escuchemos al amiguito en estos 15 segunditos que aparecen en otro video. No puede ser que a Lewandowski, ¿Qué pasó? por hacer un gesto feo, no lo voy a negar, para mí un gesto feo, le caigan más partidos a Lewandowski por hacer un gesto feo que a este tiparraco, que hasta a punto de, que ha podido lesionar de por vida a un compañero. No puede ser. Bueno, escucharlo expresarse tiparraco y ese tipo de frases para el Nachito, creo que ya más o menos nos habla una idea de la clase de persona a la que estamos escuchando. Una vergüenza absoluta dirigirse de esa manera a una persona que a día de hoy lo que nos ha hecho es demostrar ser una persona muy profesional. Jamás se ha metido en cuentos raros, jamás ha estado en cuentos raros. O sea, siempre Nacho ha estado muy de la mano que de tratar de hacer las cosas bien, y pues se ha equivocado. Él mismo ha rectificado su error justo en el momento que se equivoca. O sea, no tardó prácticamente nada en rectificar su error y que se dirijan de esta manera. Y ya entrando un poco en lo otro que comenta el sinvergüenza este, pues vamos a ponernos a pensar un poquitico que pareciera que estuviera hablando del Barça realmente en cuando hace ese discurso de que el equipo que controla todo, que no sé qué. Al final, esto es nerviosismo puro. Lo he dicho en reiteradas oportunidades, es entendible que estén nerviosos. Ellos saben que están ante un escándalo absolutamente bestial y en el fondo, pese a que se niegan a aceptarlo, saben que están hasta el mismísimo cuello de mierda. Y pues bueno, van a intentar sacar cualquier huevonadita que salga por allí del Real Madrid para intentar perjudicarlo y que no se hable tanto del caso Negreira. Así que esa parte de ese nerviosismo creo que la entiendo perfectamente bien. Quiero que escuchemos ahora lo que les decía. Se llama Jaume Llopis, es senador del Barça efectivamente, y ha dado como unas pequeñas declaraciones saliendo ahí de las oficinas del Barcelona y vaina y sus cositas. Y bueno, ha dejado unas declaraciones muy interesantes que a mí me han llamado mucho la atención, en definitiva, que es la que vamos a escuchar en breve, porque le han cuestionado varias cosas, entre otras cosas por el estado del club. Y pues la verdad, la rajada es importante, pero bueno, al final creo que tiene muchísima razón en lo que dice y creo que lo hemos comentado en otras tantas veces. Así que vamos a darle play al video del cuchito y lo escuchamos. ¿Quién es el responsable que lo está llevando a ello? Pues este señor que acaba de salir. Ejecutivo, ¿no? Ejecutivo, sí. El señor Llopis, Marcel Henry. desde fuera da la sensación, o es así, que las palancas están salvando la economía del club, ¿no? Sí, obvio.
obvio. A ver, cuando ustedes detrás de las palancas, ¿qué ven? Es decir, ¿ven realmente una situación crítica económica a nivel del club? Y si no fuera por las palancas... Si no fuera por las palancas, la señora Meléndez misma lo ha dicho, hemos perdido 300 millones, o sea, si no fuera por las palancas. Por tanto, estamos en una situación grave, donde en los 3 últimos años se han perdido 750 millones y que hay un optimismo, creo yo, de cara al presupuesto este año próximo, donde, por ejemplo, prevén que lleguemos a cuartos de Champions, ojalá, pero yo creo que si no hay alguna venta de algún activo, que puede ser BLM o algún jugador donde se pueda sacar bastante dinero, creo que es muy difícil llegar al presupuesto. Evidentemente... Es importante lo que él comenta porque es algo que nosotros también venimos comentando hace muchísimo tiempo y que han estado, como quien dice, evitando durante cierto tiempo. Han estado evitando el hecho de no tener que vender un activo importante del club. Me refiero a un futbolista valioso, que lo hemos dicho tantas veces. Han ido, como quien dice, postergando eso, pero da la sensación de que eso va a tener que pasar sí o sí. Y vamos a ver cómo se encuentra el Barça también en la Champions, que es una de las cosas que ellos siempre son muy optimistas en presupuestarlos. Y vamos a ver hasta dónde llegan y si les genera un hueco. Cuando dicen que estamos mucho mejor que con Bartomeu fue un desastre, evidentemente, pero yo creo que no estamos mejor, el club está mucho peor, por varias razones. Tenemos menos patrimonio, se ha vendido parte del patrimonio, tenemos menos ingresos, tenemos muchísimos más gastos y una deuda desbordada. La deuda de 1.350 millones que dejó Bartomeu sigue, la deuda nueva de 1.500 es nueva y los 200 millones que debemos a clubs existen, por tanto la deuda es de más de 3.000. Sencillamente imponente lo que comenta el señor, muy serio además en lo que habla, creo que va muy de la mano y perfectamente en lo que hemos estado hablando durante muchísimo tiempo. Este equipo está en una situación bastante preocupante. Si yo fuera del Barça, estaría con los pelos de punta porque es totalmente cierto que hay un problema económico y que pese a todo, encima de la mala gestión de Bartomeu, que también es cierto, pero esa mala gestión de Bartomeu ha sido acompañada de otra mala gestión de otro presidente, que en este caso es Laporta, y que cada vez deja un agujero más difícil de tapar. Así que mucho cuidado, porque obviamente estas palabras van a caer muy mal en el aficionado del Barça, seguramente. En muy pocas personas seguramente lo tomarán inteligentemente y lo sabrán decir. Pero es llamativo que ya cada vez se escuchan a más personas de algún modo u otro vinculados con el Barça diciendo que hay un detalle bastante preocupante en cuanto a las cuentas del club y en cuanto a la economía del club. Quiero que escuchemos algo bastante llamativo que creo que merece, no voy a comentar tanto, pero creo, la verdad, sinceramente creo que es de loco, es de loco. Vamos a escucharlo y bueno, ustedes juzguen por su propia palabra, pero es que es ridículo definitivamente. Escuchémoslo. Estamos hablando de clásicos. Ya, pero digo, Mejía Dávila con 220 partidos en primera división, ¿algún clásico habrá pitado? No, sí toca. Que no puede, Jota. Entérate. Entérate. Por favor, díselo. A ver, Ancelotti. Tienes que tener rigor. Mejía Dávila del colegio madrileño no puede pitar al Real Madrid ni al Barcelona. No puede pitar al Real Madrid. Vaya ridículo. Escúchame, rigor. No puede. Escúchame, rigor. ¿Al Barça no lo ha pitado nunca? Al Barça sí, pero clásicos no. Al Barça has dicho clásicos. 220. Que te escuche. 220. Clásico. Clásico. Bravo, Paco. ¡La ha devuelto! Bravo, Paco. Gracias. Ha remontado. A la 1:19, Paco. Me vengo arriba ya. A la 1:19. No, pero lo ha hecho a fuerza, Me lo ha puesto para Ancelotti. Bueno, ¿qué quieren que les diga? Mira, yo siempre he dicho una cosa y me pongo a pensar muchas veces cómo se puede ir a un programa, bueno, que es un programa que obviamente está cada vez más en decadencia, pero es un programa que antes de ellos mismos ponerse la soga al cuello, era un programa que realmente tenía bastante audiencia, que tenía bastante repercusión y que, bueno, dejaba muchas cosas interesantes, la verdad, alguna que otra información, la gente iba a verlo, a reírse, porque ahí periodismo deportivo pues nunca ha existido como tal. Entonces, antes de todo eso, era un programa bastante, como les digo, prestigioso dentro del mundo del entretenimiento deportivo. Y
que vayan este tipo de personas a decir esta cantidad de estupideces que parece que las dijera un señor de 60 años que no conoce el reglamento del fútbol en una barra de un bar, es que es para preocuparse. Y es lo mismo que les decía con el otro tipo el tal Víctor Lozano ellos les da exactamente igual quedar en ridículo en televisión nacional, seguramente en televisión internacional. Ellos lo único que les importa es intentar manchar de algún modo u otro al Real Madrid. Ahora con el tema de que Mejía Dávila, que era reconocido madridista, lo de la otra vez con el Sport que le hicieron un seguimiento a un árbitro para decir que había fundado una peña madridista cuando es totalmente falso. Y bueno, cosas así que yo voy diciendo, es absolutamente increíble lo que hemos estado viendo en todo este tiempo, todo por la única razón o con la única finalidad de intentar perjudicar al Real Madrid en una situación en la que se encuentra el Barça, en la que están claramente salpicados por un tema escandaloso de corrupción, seguramente uno de los más grandes de todos los tiempos. Y entonces, bueno, van a intentar meter cualquier huevonada, pero está bien, como les digo. Vale ir preparado, no se puede ir a hacer el ridículo de tal manera, porque lo normal es que haya gente más preparada que tú y te termine dejando en ridículo, como le ha pasado a este hombre que ni siquiera es capaz de prepararse un discurso bien, porque si vas a desprestigiar, por lo menos algo con algo que sea creíble. Espero que hayan disfrutado de este video, que me hagan saber sus opiniones en los comentarios, lo que siempre les digo. Gracias por acompañarme a la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao.